Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a retomar la clase. Vamos a ver a ver cómo usar las tablas de pérdidas antes de continuar con algunos conceptos, antes de aprender a diseñar una red hidráulica. Ya habíamos hablado bastante de conceptos, habíamos hablado de eh, cómo calcular la cabeza de una bomba. Habíamos hablado que si yo tengo un depósito o dos depósitos, mejor dicho, inferior y superior, la cabeza o la energía que debe proporcionar esta bomba va a ser igual al cambio de presiones que debe vencer la bomba, es decir, cambio de presiones final e inicial, que normalmente es cero porque los depósitos normalmente son abiertos. También debe vencer la altura a la cual debe elevar la columna de agua, es decir, desde este punto hasta este punto. Y por último, también debe ser capaz de vencer las pérdidas que tiene el fluido cuando se mueve a través de toda la red de tuberías. Eso incluye pérdidas primarias, pérdidas secundarias y pérdidas de cualquier otro tipo de accesorio que pueda haber en el sistema. Entonces también habíamos visto ya, esto ya lo vimos, habíamos visto la parte de cómo calcular esas pérdidas. Esas pérdidas totales que podemos tener en la red pueden ser primarias. Con esta fórmula la podemos calcular, similar a clases anteriores, un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Esto entre 100 porque este coeficiente en las tablas está dado por cada 100 pies de longitud. Luego las pérdidas secundarias es igual a un valor K por el valor velocidad al cuadrado entre BCG, relacionado a la energía cinética o la energía dinámica del fluido. Y luego, pues al encontrar estas dos pérdidas, nosotros podemos sumar cualquier otra pérdida de accesorios o equipos que el fabricante me dé. Y al final eso va a ser todas las pérdidas en mi red de tuberías, en mi red de hidráulica. Entonces también les pasamos en algún momento algunas tablas para poderlas usar. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos, o mejor voy a salirme en la presentación. No, veamos este ejemplo primero. Eh, Imaginemos que tenemos una tubería de 75 metros de longitud, de diámetro de 2 pulgadas y maneja un flujo de 60 galones por minuto. Entonces, calcular primero las pérdidas por fricción de esta tubería. Nuevamente, esta es la ecuación. Pérdidas primarias igual a un coeficiente F por una longitud entre 100. Yo les compartí unas tablas en la plataforma. Esas tablas pues deberían bajarlas para tenerlas a la mano o tenerlas en digital. Esas son las tablas del comportamiento del fluido cuando se mueve a través de diferentes diámetros de tubería. En este caso, las tablas que les compartí es para tubería de hierro por el cual se está moviendo agua. Deberían ser tablas diferentes dependiendo del fluido y dependiendo del material. Pero cuando es agua a través de hierro negro, galvanizado o inoxidable, pues las tablas son muy similares. El porcentaje de errores es poco. Con PVC y cobre, sí deberíamos ver si existe alguna tabla por ahí que nos pueda servir. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar primero qué datos tenemos. Tenemos la longitud de la tubería, que son 75 metros. Tenemos el flujo, que son 60 galones por minuto. Y necesitamos el coeficiente HF. Y ese HF igual a 6.59 pies por cada 100 pies de longitud. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues en las tablas que nosotros tenemos, en la plataforma, tenemos que buscar la tabla que se relaciona primero, con tubería del diámetro que nosotros tengamos. En este caso, pues 2 pulgadas. Luego, necesitamos ubicar el flujo que está manejando esa tubería. Y esa tubería, pues, está manejando 60 galones por minuto. Este valor que tenemos por acá. Y luego, pues, la intersección son los datos que vamos a necesitar para nuestros cálculos. Tenemos coeficiente H sub F, coeficiente de fricción igual a 6.59. Estos son pies por cada 100 pies de longitud. Es decir, por cada 100 pies de longitud de esta tubería, yo voy a perder 6.59 pies.
En los siguientes 100 pies voy a perder otros 659. Luego vamos a tener que la velocidad es 5.74. Esa nos va a servir para más adelante cuando veamos cómo decidir qué diámetro va a tener mi red. Ahorita ya me están dando el diámetro, pero más adelante vamos a aprender a que seamos nosotros los que decidamos qué diámetro utilizar. Y el valor velocidad al cuadrado de nuestro BCG, 0.511. Entonces, estos son los datos que tenemos. Para pérdidas primarias, necesitamos H sub F. ¿Por qué? Porque ya podemos sustituir en la ecuación y esa sustitución pues lo tengo en esta parte de acá abajo. Pérdida primaria va a ser, va a ser igual al coeficiente de fricción que ya encontramos, 6.59 por cada 100 pies, por la longitud que son 75 metros, pero este coeficiente está dado por cada 100 pies, entonces tengo que convertir esta longitud a pies. Lo tengo en metros, debo convertirlo a pies, entonces esos 75 lo multiplico por 3.28 dividido entre 100 y esto me da que esa tubería de 75 metros de largo por el cual están circulando 60 galones por minuto y tienen diámetro de 2 pulgadas, tiene una pérdida total por fricción de 16.25 pies de columna de agua. Entonces, esa sería la primera de las pérdidas que yo tengo. Esta segunda parte que está aquí fuese el caso donde nosotros dijésemos, por alguna razón, consideramos cuando hagamos el análisis de la bomba que esta pérdida está muy alta, o sea, tengo demasiada pérdida en esa tubería, yo lo que puedo intentar es pasar a un diámetro más grande, es decir, a uno de 2,5. ¿Qué va a pasar con el de 2,5? La velocidad, o perdón, el coeficiente ya no sería 6.59. El coeficiente ahora sería 2.72. Y lo que tenemos que hacer es repetir el proceso. Coeficiente 2.72. La longitud sigue siendo 75 metros. Lo paso a pies y lo divido entre 100. Y luego aquí la pérdida pues sería 6.69 pies. Esta sería la nueva pérdida. Si vemos hay 10 pies menos de pérdida en la red y muchas veces esos 10 pies pueden hacer que una bomba trabaje bien o trabaje mal o trabaje de forma ineficiente o se salga de su curva de operación. Entonces por eso es importante decidir bien los diámetros de mi red hidráulica. También que a mayores velocidades yo tengo más riesgo de golpe de ariete. Y si quisiésemos, o mejor dicho, si sobrepasamos cierto límite, estamos más propensos a golpe de ariete. Entonces es uno de los criterios que vamos a ver más adelante para decidir los diámetros correctos de mi red. Entonces este es el procedimiento para pérdidas primarias. Recordemos este valor velocidad cuadrada de BCG, en este caso 0.511. En este caso de 0.511, esta es la velocidad al cuadrado entre los BCG, que me sirve para las pérdidas secundarias. Estas pérdidas secundarias me lo dan lo que son los accesorios, lo que son válvulas, lo que son cambios de dirección, lo que son ramificaciones. Y debemos mantenerlo porque todos aquellos accesorios que yo tenga en esta sección de 75 metros van a utilizar este valor para las pérdidas de esos accesorios. Si en estos 75 metros tengo 4 codos y siempre sean de 2 pulgadas y 60 galones por minuto, voy a utilizar este valor para la pérdida secundaria. Si yo tengo válvulas, tengo reductores, tengo T, tengo YES en estos 75 metros y todos son de 2 pulgadas y 60 galones por minuto, yo voy a utilizar este valor. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En esta ecuación. K, velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Esta velocidad al cuadrado entre 2 veces G va a ser el valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G de la tubería en el cual está ese accesorio. Entonces vamos a pasar más adelante. Tenemos que siempre en esa tubería de 75 metros que tenía 2 pulgadas de diámetro y 60 galones por minuto, yo tenía un valor de velocidad al cuadrado de BCG de 0.511. Este valor que está aquí, 0.511.
Ese valor lo voy a utilizar para las pérdidas secundarias. Imaginemos que tenemos un codo en esa tubería de 75 metros. Tenemos este codo de 90 grados, gridado, flange, regular o radio corto. Lo podemos conocer como radio corto. Tu pérdida es un valor K por velocidad al cuadrado veces G. Y ese pues ya lo tenemos, que es 0.511. ¿Qué nos falta? Pues nos vamos a las tablas que yo les compartí y buscamos la tabla, o el gráfico mejor dicho, que corresponde a un codo regular gridado de 90 grados. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Pues tenemos que ver qué datos me pide el gráfico. Vemos que aquí, que en la parte vertical está el valor K. Ese es el valor que yo necesito para mi ecuación. Y en la parte de abajo tenemos D. Este D es el diámetro del accesorio o el diámetro de la tubería en el cual está instalado. Y es un diámetro de 2. Entonces lo que hacemos es, tiramos una línea e intersectamos con la línea de operación de ese accesorio. Y de aquí pues partimos hacia el valor K que necesitamos. Aproximadamente 0.38 para este caso. Entonces reemplazamos en la ecuación valor K 0.38, velocidad al cuadrado BCG 0.511 y esta pérdida secundaria sería 0.1942. Eso sería esa pérdida secundaria. Luego, ¿qué más? Vamos a ver. Tenemos otro accesorio que podemos tener, es una válvula. ¿Qué tipo de válvula? Esta es una válvula con puerta. Imaginemos que esa tubería es la tubería después de una bomba y tenemos una válvula de cierre, en este caso una válvula con puerta. Nuevamente lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el gráfico correcto. Tenemos que buscar el gráfico que corresponde a una válvula con puerta y roscada. Que sea roscada, que la conexión sea roscada aquí como se ve acá. Velocidad al cuadrado veces G sigue siendo la misma, porque sigue estando en la misma tubería de 75 metros de longitud, 2 pulgadas de diámetro y 60 galones por minuto. Buscamos el gráfico que corresponde, vemos que tiene la misma forma que el anterior, nada más que la diagonal de operación pues es un poco diferente, pero también depende del diámetro. El diámetro nuevamente es 2 pulgadas. Buscamos la intersección y encontramos la intersección con el valor K, aproximadamente 0.12. Y luego pues ya podemos encontrar la pérdida secundaria de esta válvula. El valor K es 0.12, velocidad cuando BCG, nuevamente 0.511. Y al final tenemos 0.12 por 0.511 igual a 0.0603 pies de columna de agua. Bien, ahí tenemos en el caso de una válvula con puerta. En este caso, una válvula con puerta roscada. ¿Qué otro accesorio podemos tener? Podemos tener una válvula check, o una válvula antirretorno, o una válvula de retención. En este caso, una válvula check roscada. Nuevamente, la ecuación es la misma. Velocidad al cuadrado BCG es el mismo, 0.511, porque sigue estando en la misma tubería de 2 pulgadas y 60 galones por minuto. En el caso de que estuviese en la tubería de 2 pulgadas, pero el flujo cambió, ahí ya no podemos aplicar este mismo valor. Tenemos que regresar a las tablas y volver a repetir el cálculo de velocidad al cuadrado de 2 Si se mantiene el diámetro y se mantiene el flujo, entonces sí lo podemos utilizar. Aquí vemos que el gráfico cambia a una curva. Depende del diámetro nuevamente, 2 pulgadas. Intersectamos y tenemos aproximadamente 2.2 como valor de K. Y luego de reemplazar, pues tenemos 1.1242 pies de columna de agua. Si lo comparamos, este tiene mayor pérdida que los accesorios anteriores. Bueno, al menos que la válvula. La válvula era 0.06 y el codo 0.19. Pero esta válvula check tiene 1.12, a 10 veces más que el codo. Bien, entonces en los cálculos o diseños de red hidráulica lo que tenemos que hacer es calcular todas esas pérdidas y hacer una sola sumatoria al final. Si esa tubería tiene más accesorios, en lugar de un codo tiene 4 codos, entonces el valor que encontramos para ese codo lo tenemos que multiplicar por 4
Si tuviésemos dos válvulas de cierre, multiplicamos el valor que encontramos en la diapositiva anterior por 2, o sea que aquí sería 0.12 aproximadamente. Y válvula check, pues, válvula check normalmente es solo la salida de la bomba. Entonces, esa sería solo un valor. Y hacemos toda esa sumatoria y ahí nos va a dar todas las pérdidas en esa tubería a una red hidráulica. Si adicional a eso tenemos algún tipo de equipo como un intercambiador o un filtro, normalmente son valores de pérdida que los catálogos de esos equipos ya me dan. Entonces lo que tengo que hacer es remitirme a los catálogos, remitirme al fabricante y agregar el valor que me dicen esos fabricantes. Eso pues cuando diseñamos la red hidráulica lo podemos ver mejor. Bien, esta diapositiva es el cálculo de cabeza de una bomba, pero va a ser de un archivo que yo no sé si ya se los compartí o si no, se los voy a compartir. Es cuando diseñamos la red hidráulica. Cuando diseñamos me refiero, por ejemplo, ahorita en esta red de tubería de 75 metros ya me decían qué diámetro tenía. Cuando diseñamos una red, yo solo voy a tener mi distancia y mi flujo. Yo tengo que decidir qué diámetro voy a utilizar. Y después de decidir qué diámetro voy a utilizar, yo voy a decidir qué accesorios voy a tener. Si voy a tener codos, pues si tengo cambio de dirección, obviamente voy a tener codos. Si voy a tener válvulas, o si voy a tener válvulas antirretorno, o si voy a tener otros accesorios que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es el criterio de diseño de una red hidráulica. Bien, voy a salirme por un momento de esta diapositiva y me voy a ir a las tablas que yo les compartí. Y vemos, la tabla es para agua, moviéndose a través de tubería de hierro, cédula 40. Comienzan con diámetros desde 1/8. Entonces nosotros lo que hacemos es que ubicamos el diámetro y ubicamos el galonaje para encontrar esos valores. Por ejemplo, ahorita nuestro ejemplo era de tubería de 2 pulgadas. Entonces corresponde a esta tabla que está aquí. Y vemos que la tubería de 2 pulgadas está corrida los datos para un flujo desde 30 galones por minuto hasta 300 galones por minuto. ¿Qué criterio vamos a decidir qué criterio vamos a usar para decidir si yo puedo meter 300 galones en esta tubería? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Tiene una velocidad de 28.7. Nuestro ejemplo era para 60 galones. Teníamos 6.59 de coeficiente de fricción, 5.74 de velocidad. Pero como mencionaba yo, ¿qué pasa si yo digo que con estas condiciones, tubería de 2, mi pérdida es demasiado alta? Entonces paso al diámetro inmediato superior y repito el cálculo. En este caso, el coeficiente de fricción es 2.72. Si aún así está muy alta la pérdida, entonces paso al siguiente. Y así voy jugando hasta decidir cuál es mi diámetro más correcto. Es una de las formas, mejor dicho. Y al inverso lo mismo. Si yo calculo mi pérdida y yo determino que esa pérdida es muy baja y tengo oportunidad de usar un diámetro más pequeño, entonces paso al inmediato inferior. ¿Qué me va a decidir si el diámetro que tengo es muy grande y muy pequeño? Uno, pues la pérdida, la fricción. Dos, vamos a ver más adelante que lo podemos determinar evaluando qué velocidad tiene ese flujo a través de esa tubería. Hay ciertos límites que yo me tengo que mantener para considerar que mi tubería está correctamente dimensionada en cuanto a la velocidad. Y tercero, pues puede ser un factor económico. Si yo utilizo un diámetro más pequeño, voy a tener una tubería más económica. Pero al usarlo más pequeño, voy a tener un coeficiente de fricción más alto, por lo tanto una pérdida más alta y un consumo más alto en la bomba. Y al inverso lo mismo, si yo aumento la tubería, voy a tener un consumo en la bomba más pequeño, pero voy a tener una tubería más grande, hablando económicamente, más cara. Entonces, ya en ese punto juega un papel de qué me conviene más en mi red. Si gasto más en tubería, pero tengo un costo operativo más bajo porque el consumo eléctrico es menor, o pongo una bomba más grande, pero me ahorro en compra de tuberías. Bien, ¿qué más tenemos en esta tabla? Pues tenemos, bueno, estos son algunos ejemplos de la red hidráulica del periodo pasado. Tenemos tablas con diámetros
hasta 16, 24, 42, hasta 60 pulgadas. Hasta 70 pulgadas, tal vez en hidroeléctricas o térmicas tengamos esos diámetros. Pero a nivel comercial o industrial, en industria textil, podemos tener diámetros de hasta 18 pulgadas. Podemos tener hasta 18 pulgadas de diámetro comúnmente. Bien, luego de las tablas de fricción, tenemos las tablas de accesorios. Entonces aquí tenemos la tabla de, por ejemplo, este es el gráfico para un codo de 45 grados, regular, o sea, radio corto, y roscado. También tenemos el gráfico para un codo de 45 grados, bridado, pero radio largo. Bueno, esa es la diferencia entre un radio corto y un radio largo. Por aquí deberían estar los de 90 grados, que son estos dos de aquí. Ambos son roscados, pero uno es radio corto y el otro es radio largo. Y aquí todos sus gráficos. Tenemos también una T, que esto es para ramificar, para hacer un ramal en la tubería, ya sea roscado o ya sea bridado. Codos bridados también. Y por algún lado deben haber válvulas. Está válvulas de globo, válvulas con puerta, bridado y roscado. Debemos saber en cuál gráfico ubicarnos. Y las válvulas antirretorno, ya sea roscada o ya sea bridada. Vemos en el caso típico de la válvula check bridada que el comportamiento del valor K es un valor fijo independientemente de qué diámetro tengo. Este valor K ya es un valor fijo. Bien, luego más adelante tenemos, ya estos son para cuestiones de NPCH, características del agua a diferentes temperaturas. Sobre todo aquí lo que nos interesa es a qué presión se evapora el agua, o sea, la presión vapor a la temperatura en que ésta se encuentre. Y también tenemos la tabla de características de la atmósfera. ¿Cuál es la presión de la atmósfera? Presión absoluta. ¿Cuál es la presión de la atmósfera a diferentes altitudes? A 1000 pies, 1500 pies. Digamos, Tegucigalpa, que creo que anda como en 3000 pies, entre 3000 y 3500 pies, la presión es de 30 pies. Y a nivel de Puerto Cortés estaríamos a 33.9, hay 3 pies, 4 pies de diferencia. Y eso hace que, esa es una de las cosas que hace que el agua se evapora a diferente temperatura, si es en Tegucigalpa o es en Puerto Cortés, porque hay un par de grados de diferencia. Bien, ya podemos continuar. Bien, entonces ese es el procedimiento para cálculo de pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Obviamente en una red, en examen sí lo voy a pedir este procedimiento, pero obviamente en una red donde yo puedo tener 40 accesorios y puedo tener 20 secciones de tubería, es mejor trabajar una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo donde nosotros metamos los valores K y podamos ir haciendo la sumatoria. Y cuando hagamos el ejemplo de la red hidráulica, el diseño de la red hidráulica, lo vamos a hacer con esta hoja de cálculo. Esta creo que sí se la subí en la plataforma para que lo usemos y también lo podamos usar en el proyecto de exposición. El proyecto de exposición sí me tienen que mostrar cómo obtuvieron los datos, similar a cómo está en la diapositiva. Hacer el print screen del gráfico y mostrar la intersección para encontrar los valores K. Lo mismo para encontrar los valores de las tuberías. Eso tienen que hacerlo porque el que hizo ese cálculo me tiene que explicar, así como lo estoy explicando yo, cómo lo calcularon, cómo lo encontraron, cómo encontraron las pérdidas. Bien, por ahorita vamos a dejar la parte práctica. Vamos a continuar un poco con la parte teórica. Esta diapositiva lo vamos a retomar cuando veamos ya el ejemplo de WG. Vamos a tomar una red hidráulica de cero, donde yo solo sé qué flujo debo mover de un punto a otro. De ello tengo que decidir la ruta de la tubería, tengo que decidir cuánto flujo va a pasar por cada tubería, tengo que decidir cuáles son los diámetros de mi tubería y después tengo que decidir qué accesorios voy a instalar en mi tubería. Una vez que hice esos 4 pasos,
voy a continuar con calcular pérdidas primarias, pérdidas secundarias, cualquier otra pérdida que yo tengo, y después aplicar la ecuación para cabeza, diferencia de presiones y diferencia de alturas, hasta llegar a calcular la cabeza de la bomba, y con eso ya podemos pasar a seleccionar la bomba con cabeza y flujo. Eso pues cuando ya hagamos la parte más práctica de una red hidráulica. Por ahorita, bueno, esta parte del NPCH la vamos a retomar después. Y vamos a continuar con conceptos. Con conceptos, y vamos a meternos ahora a lo que es selección de una bomba. Para seleccionar una bomba, pues necesitamos conocer pues flujo y cabeza. Pero antes de eso, yo ya tuve que haber seleccionado el tipo de bomba. El tipo de bomba me refiero si va a ser centrífuga, el tipo de construcción de la bomba, si va a tener impeller de hierro fundido, si va a tener impeller de acero inoxidable, la alimentación eléctrica, si va a ser trifásico. Bueno, eso me lo va a decir el tamaño del motor realmente. ¿Qué más? Si va a ser bomba turbina de múltiples escalonamientos, si va a ser impeller radial o centrífugo. Y parte de eso depende de cuál es la aplicación de la bomba. Entonces, primero debemos saber cuál es la aplicación de la bomba. ¿Para qué es destinado el fluido en la que utilizará la bomba? De esto depende el tipo de la bomba, material de construcción, incluso capacidad de la bomba requerida. Y en las aplicaciones, pues, pueden tener desde industria química, podemos tener industria del papel, minería, generación de energía. En esta generación de energía es que podemos tener esos diámetros grandes de tubería que vimos en la tabla. Refinerías, alimentos y bebidas. Agua en general podríamos considerar aquí agua potable, agua fría, agua caliente, agua suave, agua dura y aguas residuales. Bien, selección de una bomba por flujo y cabeza. ¿A qué nos referimos con esto? Pues flujo, cuántos galones, y cabeza, pues cuántos pies de energía debo suministrar a la bomba. Una vez que ya decidimos, según la aplicación, en nuestro caso, o al menos en la que yo me desenvuelvo, las bombas pues es para agua en general, agua residencial, agua comercial, agua potable. Una vez que yo decido que mi aplicación es agua residencial o agua comercial, mejor dicho, agua en general, yo puedo decidir que lo que continúa es una bomba centrífuga. Y una vez que ya tengo que utilizar una bomba centrífuga, empiezo a seleccionar su curva de operación, pero para eso yo necesito flujo y cabeza. Depende de los suministros o demandas. La cabeza se calcula de acuerdo a la distribución de tuberías y accesorios, calculando pérdidas en toda la red. Eso pues es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Bien, antes de eso, antes de continuar, ¿a qué hora son? 4:40. Hay un PDF que si no recuerdo si se los compartí. Vamos a ver si lo tengo aquí o este. Normalmente para seleccionar la bomba, muchas veces los fabricantes hacen sus guías de selección o hacen su clasificación de bombas, similar al PDF que estamos mostrando aquí. Esto es para mostrar que las bombas que nosotros estamos viendo en la clase no son el único tipo de bombas que existen, sino que pueden existir una gran variedad de bombas. Este es un fabricante que se llama Guls, solamente como referencia. También existe otra que se llama Bell & Gossett, otra que se llama Taco, Patterson, todos esos son fabricantes de bombas. Guls es una fabricante que tiene bastantes bombas para usos industriales. Si vemos en esta imagen, por aquí hay una bomba con rodete axial. Mencionábamos que el flujo se mantiene paralelo a lo largo de todo el rodete. Pero podemos ver aquí imágenes de diferentes tipos de bombas. Vemos aquí una imagen de una bomba con diferente construcción de la caja espiral. Y el rodete puede ser que sea acero inoxidable. Por aquí tenemos una bomba para bombear desde un pozo o bombas achicadoras para bombear agua
agua que se ha acumulado, agua chuca, agua de lluvia, podría ser. Entonces podemos remitirnos, si nosotros necesitamos una guía de qué selección hacer, pues muchas veces es bueno remitirnos a los manuales de los fabricantes. Los manuales de los fabricantes pues ya me van dando una idea de esas clasificaciones. Podemos tener aplicaciones químicas, refinería, pues de esta yo saqué parte del concepto de las diapositivas para bombear celulosa y papel, o aplicaciones de metales, aplicaciones de aguas residuales, aplicaciones de minería generales. Entonces, este manual me va guiando sobre los tipos de bombas que este fabricante tiene en su catálogo. Aquí podemos ver siempre el tipo de bomba, podemos ver la aplicación, categoría, y el mismo fabricante me va diciendo qué modelo utilizar o qué modelo me recomiendo para la aplicación que yo tengo. Digamos, vamos a ver si hay aquí agua, sumideros. Digamos que fuese en proceso químico, un proceso químico y necesitamos una bomba para alta temperatura. Proceso químico y una bomba para alta temperatura, pues el manual ya me dice que me remita a la bomba HT3196. Esto es muy de este fabricante, pero el procedimiento puede ser el mismo para cualquier otro fabricante. Lo que va a cambiar pues sería el modelo, cómo ese fabricante decidió llamar a sus bombas. Eso depende de cada fabricante, pero el proceso es el mismo. Decidir primero la aplicación, alguna característica adicional, como el caso que necesito una bomba para la temperatura, y me recomienda a cuál remitirme. En nuestro caso, pues debería ser agua general para temperatura ambiente, y de ahí pues muy seguramente me remita a las bombas centrífugas normales. Luego aquí tenemos pues, aquí a las bombas de múltiples escalonamientos, la clasifican dentro de las bombas verticales mixtas y caudal mixto. Y por aquí pues están las bombas turbina, bombas sumergibles, marina vertical, tipo turbina, ménsula vertical. Luego si quiero ver cómo es cada una de estas bombas, pues nos vamos más adelante. Aquí ya vamos ubicándonos en las bombas. Primero ubicamos el modelo que me recomienda el catálogo y luego me voy a ver este modelo de una forma más directa. Ya me da un poco más de descripción del modelo, me dice qué capacidades de bombeo puedo obtener con este modelo, hasta 28,000 galones por minuto. La cabeza que puede manejar hasta 350 pies de cabeza, puede manejar fluidos hasta 232 pies, perdón, hasta 232 grados centígrados o 450 grados Fahrenheit, y presiones de trabajo hasta 285 psi. Entonces, ¿qué más podemos tener? Podemos tener las bombas de sumidero o bombas verticales. Creo que aquí clasifican a las turbinas, no, clasifican más adelante. Bombas para procesos de alta temperatura, hasta 361 grados centígrados. Algún fluido químico podría ser. Bueno, entonces aquí están las aplicaciones. La puedo utilizar para agua caliente, aceites, líquidos de transferencia de calor, sistemas de precalentamiento, refrigeración electrónica, calentadores en reactores. Entonces es una forma de familiarizarnos con los tipos de bombas que existen, aparte de las que nosotros necesitemos. Que hay una bomba para autocebado. ¿Se acuerdan cuando vimos la presentación? Yo mencioné que lo que yo necesito o yo prefiero es que la parte de la succión de la bomba no se vacíe, porque entonces queda trabajando en vacío la succión y la bomba se puede acelerar. Entonces, para la bomba siempre debe estar inundado el impeller. Hay otro tipo de bomba que aunque se vacíe la succión, el impeller siempre está inundado. Y es este tipo de bomba. Y aquí lo que hay es, aquí vemos que es diferente el recipiente donde está el impeller. Ya no es como una espiral como los anteriores, sino como un recipiente. Aquí lo que tenemos es un acumulado de aire. Bueno, si es agua, aquí tenemos agua. Y el impeller está adentro. Entonces el impeller empieza a girar y siempre está inundado. Pero cuando gira, empieza a succionar un poquito de aire. Y al succionar aire en la parte de entrada de la bomba, pues empieza a elevar el fluido.
Y eso es pues el tipo de bombas autocebantes. Bien, ahí pues tenemos ese manual, podemos navegar en él, podemos tener diferentes tipos de construcción, pudiese ser acero inoxidable, para algún tipo de fluido con partículas abrasivas o químicos que pueden deteriorar el impeller, entonces necesitamos ese tipo de bombas. Entonces ahí tenemos el manual, podemos navegar a través de él para decidir el tipo de bomba que yo necesito, según la aplicación. Bien, y después, con esto terminaremos ahora. Una vez que yo decido la aplicación y el tipo de bomba, después decido, bueno, después calculo la bomba por flujo y cabeza. Para auxiliarnos, para seleccionar la bomba por flujo y cabeza, nosotros utilizamos algo que se llama curvas características de operación de una bomba. Esta no recuerdo si está, bueno, este es de algún manual de bombas, no está muy clara, entonces voy a pasar a las siguientes. Estas son bombas características, perdón, gráficos características o curvas características de operación de una bomba. Tenemos la primera, que es muy común que los fabricantes primero condensen todos sus modelos en una familia de curvas. ¿Qué es lo que yo hago con esta familia de curvas? Yo ubico el flujo que yo necesito mover y la cabeza que necesito suministrar. Y si imaginamos que después de seleccionar el flujo y la cabeza, yo quedo en esta zona de la familia de curvas. Y aquí vemos un número, 3AD. Eso significa que el fabricante dice que esta zona es la zona de operación de la bomba 3AD. Entonces después yo busco la curva característica de esa bomba, que sigue siendo la 3AD. Depende pues de las revoluciones. Pero una vez que ya estoy en la 3AD, vuelvo a hacer la selección de flujo y cabeza. Y esta intersección me va a dar el punto de operación de esa bomba. ¿Qué puedo conocer con este punto de operación de esta bomba? Puedo conocer, uno, lo que es el diámetro del impeller. Vemos que aquí está en unidades pulgadas. Puedo conocer el tamaño del motor, ubicándonos en esta línea en diagonal, 25 HP, 30 HP. Puedo conocer, mediante estas curvas, la eficiencia de esa bomba en ese punto, que puede ser un poco más de 84% en este caso. ¿Qué más podría conocer? Podría conocer, si me voy hacia abajo, el NPSH requerida de esta bomba. En este caso sería aproximadamente 10, como 15, poco más de 15 pies de cabeza, de pies de columna de agua. Es el NPCH requerido de la bomba, 15 pies de columna de agua. Y el NPCH que nosotros calculemos según esa instalación debe ser mayor a esos 15 pies para que la bomba trabaje bien. Después de seleccionar la bomba que veamos, después de diseñar la red hidráulica, nos vamos a regresar a estos gráficos para ya hacerlo manual y verlo mejor, ver forma más práctica la selección de esa bomba mediante curvas características de operación. Luego de esas curvas características, nosotros hacemos un cuadro de equipos donde definimos, llamamos a nuestra bomba, de algún nombre tenemos que dar, bomba 1, bomba 2, bomba 3, el tipo de bomba, en este caso centrífuga, el modelo y serie, esto depende del fabricante que yo esté usando de referencia. Luego la capacidad, pues esto va a depender de mi red hidráulica, la cabeza, que también depende de mi red hidráulica, tamaño del motor, que depende de las condiciones de operación de esta bomba, revoluciones, lo mismo, y la alimentación eléctrica, que esta pues depende de la disponibilidad de voltaje que yo tenga en la red o en el sistema. Entonces, bien. Creo que por aquí ya tenemos bastante. Bueno, esta selección es la que tenemos que hacer después de hacer el ejemplo del diseño de la red hidráulica. Tal vez yo lo modifique y esta diapositiva cambie, porque tal vez nuestro resultado este no sea la cabeza y este tampoco sea el flujo. Entonces, posiblemente esta diapositiva cambie después de hacer el ejemplo del archivo de WG. Bien, entonces nos vamos a quedar por aquí. Mañana vamos a ver, vamos a entrar ya a lo que es redes hidráulicas y cuartos de bombas. Ya nos vamos a salir un poco en sí de la bomba y vamos a ver el sistema de bombeo como tal, o sea, como sistema. Ya no vamos a ver solo
la bomba en sí, sino que vamos a ver toda la red de tuberías, qué tipo de red de tuberías puedo tener, todas las cosas que yo puedo tener. Vamos a ver qué elementos yo debo tener en un cuarto de bombas, la bomba en sí, la alimentación eléctrica, un panel de control, un variador, un arrancador de estado suave. Vamos a ver algunas fotos con algunos ejemplos de cuartos de bombas, algunos elementos característicos, de algunos de ellos pues ya hemos hablado, elementos de protección, de alivio de presión, de cierre, de paro, de alarma, de control, como este panel que está por aquí. Entonces eso lo vamos a empezar a ver mañana. Por ahorita nos quedamos aquí, menos que tengan alguna consulta, si no pues nos vemos mañana. Los videos ya están subidos también, ya pueden remitirse a ellos y pues entonces nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Bueno, nos vemos. Ingeniero, muchas gracias. Bueno.